Vamos ahora a Argentina. El aumento en las pensiones marcaron el inicio del que podría ser un inesperado divorcio político entre el presidente Javier Milei y su vicepresidente Victoria Villarruel. Luego de que el también presidente del Senado estuviera a favor de la normativa durante la cuestionada por el Ejecutivo y defendida por la oposición. Milei usó duros contra su segunda al mando. Traidora, demagoga y bruta en términos económicos fueron las palabras con las que Santiago Oría, director de Relaciones Audiovisuales, se refirió a Villarruel. El mensaje en la red social X fue compartido por el presidente Milei, quien ya había reposteado mensajes descalificativos contra la funcionaria. Hace una semana también hubo un duro cruce entre Villarruel y la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, tras la tensa sesión sobre el ajuste pensional en el Senado. En el informativo de NTN 24 nos acompaña desde Buenos Aires Sebastián García Díaz, analista y asesor de gobiernos. Bienvenido y muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es un gusto. Sebastián, ¿esto realmente le va a restar, le va a hacer mella, va a golpear el gobierno de Javier Milei, el decir, este divorcio político con su vicepresidenta Victoria Villarruel? Bueno, en un análisis teórico sí, porque la dupla fue muy exitosa. Todo lo que aportaba Milei de disruptivo, de outsider, de un carácter muy enérgico, lo complementaba en su momento de la elección, cuando se eligieron presidente y vice, Victoria Villarruel, que venía más de un ámbito más del conservadurismo, del nacionalismo católico, una mujer que había sido muy defensora por ejemplo, la actuación de los militares a lo largo de los años 70 y demás. Entonces hacían como una muy buena dupla de derecha, pero desde el primer día que llegaron al gobierno ya se empezaron a desencontrar. Milei le increpaba a Victoria Villarruel que hacía su propia campaña, que tenía su propio logo, que inclusive había participado en ciertas reuniones con ciertos grupos de poder que en los primeros días del gobierno de Milei habían visto que podía llegar a ser que Milei no durara mucho en el poder y querían sondearla a ella para ver si era un reemplazo confiable. Y bueno, esas reuniones fueron tomadas como una verdadera primera traición por parte de Javier Milei. Y de allí en más, desde el primer día de gobierno hasta hoy, ha sido una historia de desencuentros, de frases cruzadas y demás. Pero bueno, el último hito, lo que ha sucedido ya ha escalado a mayores, porque lo que se sancionó en el Senado realmente puede pulverizar el superávit que había conseguido Javier Milei. Son 2 puntos del PBI en ciertas medidas que han tomado los senadores a favor de ciertos sectores vulnerables y desprotegidos de la Argentina. Y bueno, Milei le increpa que ha sido con el beneplácito o un guiño de ojo de Victoria Villarruel, que se presentó, que abrió la posibilidad de ese debate, y bueno, y realmente no se lo perdona, por lo cual la ha declarado una traidora, la ha declarado que realmente no va a estar más con él. Ya es verdad que hacía varios meses que Victoria Villarruel no se sentaba en ninguna mesa del poder del gobierno de Javier Milei, estaba como al margen, pero ya con esta última acción me parece que todos los puentes han sido cortados. Sebastián, le pregunto, ¿se le ha ido la mano de pronto un poco al presidente Javier Milei con estos calificativos? Bueno, las personas moderadas pensamos que sí, que deberían poder encontrar un punto de encuentro y diálogo y demás, pero hay que decir en favor de Javier Milei que esa es su actitud desde el principio con respecto a distintas personas de confianza, así como en su momento despidió de un solo saque, digamos, como dicen aquí en Argentina, a su canciller de confianza, que era ni más ni menos que Diana Mondino, y así como despidió al responsable de todo el sistema de jubilaciones, Osvaldo Giordano, porque su mujer había votado en contra de una idea de él en el Congreso. O sea, es un hombre que desde el primer día demuestra que cuando alguien se le pone en contra de sus directivas, realmente no le trepida la mano, no tiembla el pulso, digamos, para echarlos. En el caso de la vicepresidenta no puede echarlo porque es una figura constitucional elegida por el pueblo, pero Milei una vez más actúa en consecuencia con su carácter, digamos, blanco sobre negro. Vuelvo a decir, a personas moderadas como por ejemplo a mí, me resulta un poco exagerada su actitud, pero en favor de Javier Milei digo, no nos sorprende, viene haciendo eso desde el momento en que lo conocimos hasta el día de hoy.
¿Era necesario el aumento de las jubilaciones? Bueno, todo es necesario. Argentina, el ajuste que se produjo en un año y medio es un ajuste histórico, pero muy, muy doloroso. Por lo cual, aumentarle a los jubilados, aumentarle a los discapacitados, la plata que se manda a las provincias, todo es necesario. Pero bueno, ¿qué está diciendo Javier Milei? Dice, yo me he comprometido a tener orden fiscal, a no tener déficit fiscal y por lo tanto no tener inflación. Y allí está mi promesa, la estoy cumpliendo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, digamos. Entonces, en cuanto le entreguemos un poco a los jubilados, en cuanto le entreguemos a los distintos sectores, como les digo, hay 2 puntos del PBI que se ha comprometido Javier Milei ante el Fondo Monetario a tenerlos como superávit, y con estas decisiones que se produjeron en el Senado, esos 2 puntos del PBI se pulverizan, digamos. O sea, se acabó el superávit que tenía Javier Milei con una medida. Por supuesto que aquí no hay que ser ingenuos. En general lo que pensamos algunos es que posiblemente el kirchnerismo, que tiene a su líder presa, ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente, bueno, está jugando fuerte para tratar de desestabilizar el gobierno de Milei o que llegue en malas condiciones a las elecciones legislativas de octubre, digamos. Seguramente hay algo también de política metido aquí en el medio. Sebastián, y por último quiero preguntarle, ¿puede este enfrentamiento generar algún tipo de ruptura en el partido oficialista? Bueno, posiblemente sí. Victoria Villarruel puede llegar a desmembrarse en algún momento e irse hacia el lado del peronismo. El peronismo también, hay un sector fuerte del peronismo en Argentina que es nacionalista y católico, entonces podría comulgar con esta figura de Victoria Villarruel, pero no creo que se produzca en el corto plazo. Por ahora, Javier Milei le va muy bien en las encuestas, todo vaticina de que puede triunfar en las elecciones legislativas de octubre, y es como muy difícil hacer una casa aparte de Javier Milei. Por ahora él domina la escena política de Argentina. Lo que hay que ver es si a medida que pasen los meses, si el desgaste político por tantas medidas de ajuste, tanto sacrificio que se está produciendo en la sociedad argentina, en algún momento puede llegar a abrirle una brecha y puede llegar a empezar a abrírsele partes del partido o inclusive que se produzcan alianzas con sectores opositores. Por ahora eso no está sucediendo y Javier Milei domina la escena política de la Argentina. Sebastián, quería preguntarte por ese tema del conjunto de reajustes que se han hecho en la Argentina desde que Javier Milei llegó al poder. El gobierno vende que esto tiene un efecto positivo en los más necesitados, es decir, que los recursos del gobierno para las personas que más lo necesitan sí están llegando ahora. ¿Esto es así? ¿La sociedad argentina lo está asumiendo así o no? Bueno, acá hay personas que ven el vaso medio lleno y personas que ven el vaso medio vacío. Hay que decir en favor de Javier Milei que la estabilidad que ha logrado la lucha contra la inflación hace que ya de por sí eso produce de que hay menos pobres en Argentina, porque la inflación estaba llevando la pobreza a que de cada 2 argentinos uno era pobre. En cambio ahora la pobreza ha bajado al 35%, por una cuestión casi diría técnica, digamos, pero también como contracara, el ajuste se hace sentir, hay muchas pymes que han cerrado, muchos comercios, o sea, la economía todavía está fría en Argentina, todavía hay clima, se está esperando la reactivación, pero la reactivación, sobre todo en la microeconomía, está tardando en llegar. Así que en ese sentido, pero lo que sí es un dato curioso y objetivo es que cuando se hacen encuestas de opinión, los sectores populares, que supuestamente ya deberían estar en contra de Javier Milei por las medidas tomadas, todavía lo apoyan. O sea, hay como una especie de conciencia colectiva de que esta era una cosa que había que hacer. O sea, este ajuste era como cuando uno va al médico y sabe que el diagnóstico va a ser severo y que uno va a tener que hacer realmente esfuerzos grandes, digamos. Entonces, todavía grandes sectores populares apoyan a Javier Milei. Se lo preguntan algunos técnicos porque dicen, qué paradoja, ya deberían haberle quitado el apoyo popular por los sufrimientos que se producen, pero todavía el apoyo es amplio y es contundente. Vamos a ver si a lo largo de los próximos meses ese apoyo continúa o empieza a mermar. Sebastián, gracias por ayudarnos a entender todo este tema que seguramente tendremos para hablar durante toda la semana, y también gracias por su tiempo aquí en el informativo de NTN 24. Un gusto, adiós.